AMLO siempre culpa a los gobiernos anteriores, eso sí es cierto. Veamos qué dicen los datos. Aquí todavía gobernaba Fox, y aquí se le ocurrió a alguien declarar la guerra contra el narco. Se disparó la violencia y se entregó en el 2012 aquí. Podemos decir que Peña Nieto bajó la violencia, pero aún sigue siendo más que en la época que entregó Fox y que recibió Calderón. Y pues ¿cómo entregaron el país? En 2018, AMLO recibe aquí el índice de violencia. Los feminicidios también se dispararon con Calderón. En 2016 con Peña todavía estaban arriba. La gasolina con la idea de Peña Nieto de la reforma energética. La deuda pública también se disparó en estos últimos 2 sexenios de Peña y Felipe, y el dólar que recibió Peña Nieto a 12,94 lo entregó a 20,45. Opinión vale madre, los datos dicen que sí tienen culpa de la situación actual. Ahora, si tú esperas que AMLO resuelva eso en 3 años, el que espera un mesías eres tú, no yo. Es cierto, Chairo, ¿por qué no subes las cifras de AMLO? Para que no se agüitaran más. Pero si insisten... Recuerdan esta gráfica, a partir del 2015 la violencia va en aumento. Del 2015 al 2018 las cifras siguen en aumento y este es el punto más alto de violencia al que se llega. Enero 2019 comienza el mandato de AMLO. Claro que la violencia de Andrés Manuel es muy comparable con el último año de Peña y el segundo año también. Pero la tendencia que iba en aumento se detuvo. Por eso dicen que los primeros años del gobierno de AMLO son aún más violentos que los primeros de Peña. Pues sí, no me chilles, ve dónde lo dejaron. Incluso aunque su sexenio termine igual sin subir el índice, va a ser el sexenio más violento después del de Peña y del de Calderón. Pero que el índice de violencia se detenga es un indicador de que sí se está trabajando. Desgraciadamente México es un país violento. Basta con leer los comentarios de muchos de ustedes. Tenemos récord de violencia. ¿Qué ha hecho AMLO para frenar el problema? Primero hay que entender varias cosas. La primera es que la violencia se disparó con Calderón porque él permitió la entrada de miles de armas provenientes de Estados Unidos y los grupos criminales en México empezaron a multiplicarse. La Guardia Nacional fue creada para salvaguardar la integridad de las personas, que quiere decir proteger a la gente. La política de abrazos no balazos se refiere a que no van a ir a buscar pelea como Felipe Calderón lo estuvo haciendo con su innecesaria guerra contra el narco. Porque violencia más violencia no es igual a paz. Guardia Nacional es una parte. Segundo, la falta de oportunidades y de empleo ha orillado a mucha gente a trabajar para el crimen organizado. Existen lugares al sur del país donde la gente no tiene de otra más que sembrar y cultivar amapola para el crimen organizado porque no hay empleo, porque se descuidó el sur del país. El Tren Maya, la refinería, el corredor del Istmo van a ser proyectos que van a ayudar al desarrollo, a atraer empresas y a mejorar el empleo y las oportunidades de la gente del sur del país, para que la gente tenga otra opción. Los apoyos sociales también ayudan a la gente a tener un ingreso extra si estudian, si trabajan, si son adultos mayores o tienen alguna persona con discapacidad. El que te diga que las becas son para ninis es porque no tienen ni idea de qué se está haciendo. Eso es otra parte. Ahí van 3. La narcocultura y canciones del crimen organizado muchas veces hablan de lo mismo, de alguien que vivía muy mal, entró ahí y ahora le va muy bien y es un alto rango. ¿Cuál es el factor que se habla mucho en esas canciones? El cambiar de vida, de un estado a otro donde se tenga bienestar. Porque los gobiernos anteriores descuidaron a la gente pobre y no les dieron oportunidades, no les dieron empleo. Se dedicaron a saquear el país y a enriquecer a sus amigos. Y pagaron millones de dólares para que no se hablara mal de los gobiernos. El gobierno de Andrés Manuel hizo un pago histórico a la deuda de 4,000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto gastó Peña Nieto en publicidad oficial? 60,000 millones de pesos. 20,000 millones más y él hubiera hecho un pago histórico a la deuda. Volviendo al tema de la violencia, las medidas que está tomando el gobierno ya han disminuido la violencia un 0.4%. Yo sé, no es mucho. Pero han conseguido una desaceleración de la violencia, que quiere decir que la violencia ya no va en aumento. Esta desaceleración va a tardar años, 10, 15, porque es un proceso lento, pero seguro, porque se están atacando las causas, que es la pobreza, la desigualdad, falta de oportunidades, discriminación. ¿El gobierno está haciendo algo? Sí está haciendo algo. Que haya gente que no entienda esto es otra cosa.